Ya, primero para poder abordar cualquier problema de lo que sea de una solemne, lo que tienen que hacer es primero crear la representación de datos. Se los recomiendo porque es una parte donde deberán hacer muchas pruebas y deberán probar que efectivamente se estén realizando las cosas en la base de datos. Entonces, primero aseguren capas. Aseguren primero la capa de datos y fíjense que esté funcionando, que sea un servicio que puedan utilizar. Y después empiecen a programar las otras capas. Eventualmente igual podrían cambiar el orden, tener una capa de presentación primero y después asegurarse con la capa de datos, pero eso va a depender de su enfoque. Yo les recomiendo primero capas de datos. Entonces, primero hay que conectar todo este cuento, que son de los servicios, que sería el de MySQL. La base de datos yo ya la tengo enlazada y hay que crear a partir de esta base de datos una nueva base de datos. O fijarnos que también en el enunciado tenemos la creación de la tabla y las creaciones de la base de datos. Esto que está acá es para llegar y ejecutarlo por consola. Entonces voy a optar por ejecutarlo por consola. Sería mysql-u root y luego hay que ir ejecutando primero la creación de la base de datos. Se cambió la base de datos. Luego la creación de tablas en conjunto con sus respectivas restricciones o su foreign key. Y se ha ejecutado todo bien. Luego exit y exit. Volvemos a NetBeans y nos vamos a encontrar que si actualizamos, hacemos un refresh, encontramos BD asignatura. Luego podemos apretar clic en Connect y formamos el JDBC y estamos conectados a la base de datos. Dentro de BD asignatura entonces van a estar las tablas que son asignatura, estudiante y estudiante asignatura, con sus respectivas claves primarias y las claves foráneas, en donde asignatura tiene sigla, estudiante root, y estudiante asignatura es una mezcla. Es para indicar que la relación que puede existir entre asignatura y estudiante es un muchos a muchos. Por lo tanto, por eso está esta tabla intermedia que es estudiante asignatura. Bien. Cuando uno ya tiene la base de datos, uno puede eventualmente crear una representación en una capa. Entonces, File, New Project, Java Class Library. Vamos a colocar simplemente el proyecto, va a ser dato asignatura. O pueden llamarlo de una manera más fácil. Es dependiendo del proyecto de lo que se esté haciendo, en este caso es el registro de asignatura, podrían designarle el nombre y decir asignatura punto y le dicen cuál es la capa que van a representar. Es decir, asignatura.dato. Y ahora el proyecto tiene un nombre compuesto por punto. Luego, ya que tenemos esta asignatura, punto dato, empecemos a crear los datos mínimos que se necesitan para poder hacer todo este cuento de la conexión. Entonces, primero, la representación de las tablas. Va a existir una clase que se llame estudiante, en un package que le voy a llamar entidades. Y va a existir otro package que le voy a llamar servicios, ¿ya? Para que quede separada la responsabilidad. Las entidades van a ser los que van a representar las tablas. ¿Cuál más existe? Existe otra clase que se llama asignatura y otra clase
que va a representar la tabla estudiante asignatura. Y tenemos entonces las tres clases que representan las tres tablas. Y ahora hay que empezar a armar las relaciones que existen. Entonces podríamos llegar y colocar los servicios, lo voy a desanclar. ¿Ya? Y voy a ir representando las tablas. Entonces aquí sería private int sigla. Me parece que era un int. Es un varchar. Entonces es un string. String sigla. Esto de acá es también un string. Créditos es un integer. Perfecto. Entonces aquí es private string nombre y private int créditos. Y se hacen los respectivos al insert enter, que sería la construcción del constructor por defecto. Después tendría que ser el constructor por parámetro. Luego los respectivos getter and setter. Y tendríamos entonces la representación de la tabla asignatura. Luego guardamos y vamos al estudiante. Entonces el estudiante es root nombre dad, int string int. Entonces aquí sería private int root, private string nombre, private int edad, con sus respectivos constructores, constructor por defecto, constructor por parámetro y los getter and setter. Pero aquí nos generó un tema, dado que un estudiante tiene muchos estudiantes asignatura y a su vez una asignatura también tiene muchos estudiantes asignatura, hay que representar eso. Se puede representar de diferentes formas. La forma más sencilla es con un array list. La otra forma es con un set, que es como debería ser. Porque uno tiene un set de cosas que no se repiten, son únicas. ¿Ya? Entonces, volvemos a asignatura y colocamos private set de estudiante asignatura y colocamos que son estudiante asignaturas. Y tenemos el Java Util Set. Recordando que todos los que son colecciones deben tener un estado válido. Actualmente la variable estudiante asignaturas es null. Por lo tanto tiene que crearse de alguna manera un contenedor a partir de este set. Yo voy a elegir un contenedor de set que es como el más sencillo. Voy a decir que estudiante asignaturas es igual a new hash set e importamos Java Util hash set, que es la estructura que no permite repeticiones de objetos de estudiante asignatura. Y lo mismo sería para el constructor por defecto, que estudiante asignaturas new hash set. Pero tendríamos un constructor más, que sería con todas las relaciones constructor, e incluimos estudiante asignatura y tenemos tres constructores: constructor por defecto, constructor con parámetros propios del objeto y constructor por parámetros con relaciones de objeto. Tenemos tres constructores. El siguiente sería el estudiante, que sería más o menos similar.
private set de estudiante asignatura, estudiante asignaturas, y se importa el set. Luego se le da un estado válido a ese objeto donde no tenga este problema de los nulls. New hash set, y hay que importar el hash set. Se hace el otro constructor que tenga un estado válido ese objeto, y el otro constructor. Y entonces tenemos ya abordado el tema de el estudiante asignatura. Bien, la siguiente clase tiene una complejidad distinta. El estudiante asignatura, si bien no tiene tantos parámetros que sean propios, tiene uno en particular que es el ID. Entonces sería private int ID. El siguiente es una relación, por lo tanto no se coloca estudiante-root, lo que se coloca es el objeto, o sea sería aquí private estudiante, al igual que asignatura, se coloca private asignatura. Y ahí tenemos la relación que existe entre los foreign key y la orientación objeto. Si uno tiene un foreign key, lo que va a tener es un objeto, que es un objeto que se relaciona con otro objeto. ¿Ya? En este caso, estudiante asignatura se relaciona a estudiante y estudiante asignatura se relaciona a asignatura. Luego se hace el constructor por defecto, constructor por parámetros, y los getter and setter. Y tenemos entonces estudiante asignatura. Con esto representamos las entidades que son de la capa de datos.